Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos de aduana y este tema nos fue asignado al grupo 4 y al grupo 5, el cual se encuentran integrados por Juan Ospino, Sebastián Ospino, Victoria Palencia, Andrea Pérez, Michelle Rada y Mario Rincón. Juan Manuel Mejía, Nicolai Andrei, Eduardo Montes, Andrés Luna, Jordan Martínez. Empezaremos definiendo qué es aduana. Bueno, aduana es el lugar donde se regula la entrada y paso de personas y mercancías de un país a otro. Se encarga de hacer ese control con el fin de determinar qué es lo que entra y lo que sale del país. Las aduanas se pueden encontrar en los aeropuertos, entradas fronterizas. Pueden existir aduanas aéreas, terrestres, marítimas, ferroviarias y fluviales. La función especial de las aduanas es regular el pago de impuestos, el flujo migratorio, impide el tráfico de productos, entre otras cosas. Objetivo de la aduana: desplegar un control con los más altos niveles de efectividad en la detención de amenazas e ilícitos a partir de un análisis de riesgo integral en todas las operaciones aduaneras. Objetivos específicos: modernizar el sistema aduanero, integrar procesos que permitan fortalecer el servicio, combatir el contrabando mediante detención y solución de irregularidades. Importancia: el derecho aduanero es muy importante tanto en el comercio nacional como en el internacional, ya que es la parte esencial de la legislación de un país. Es el encargado de regular el movimiento de las mercancías que se exportan y se importan entre los diferentes países, con el fin de proteger la economía y la producción nacional. Este constituye un conjunto de normas legales, las cuales determinan el régimen fiscal al que deben de someterse todas las personas que tienen participación en el proceso de importación y exportación. Permite la entrada, salida y tránsito de mercancías por territorio nacional, tengan una función muy importante en la economía del país. Tipos o clases de aduanas en Colombia. En Colombia existen 3 tipos de aduanas, que son aéreas, las cuales se establecen en los aeropuertos, que controlan la entrada y salida de personas y mercancías provenientes en aviones. Terrestres, estas se encuentran en las fronteras del país. La mercancía y las personas pueden entrar al país en carros, buses, etc. Marítimas: se regulan las mercancías y personas que entran al país en barcos provenientes de otros países. Funciones de la aduana en Colombia. Las aduanas en Colombia cumplen funciones fundamentales en materia de comercio, importación y exportación de productos a través de procesos que hacen que se pueda organizar y vigilar que estas operaciones funcionen con normalidad y que no se vayan a ver vulnerados los intereses del Estado. Se realizan fiscalización a las aduanas para que las cosas puedan funcionar de la mejor manera. Existe una restricción de ingresos de algunos productos que no cuentan con los permisos y protocolos pertinentes y adecuados. Referentes al control en las aduanas, es muy estricto debido a la responsabilidad que se tiene con los productos y las personas que entran y salen del país. Lo que se busca con las aduanas es poder controlar la evasión tributaria por parte de las personas, el tráfico de drogas y el contrabando de mercancías. ¿Por qué se caracterizan las aduanas? Ejercen control y seguimiento satelital en el territorio nacional aduanero. Controlan las cargas que transitan en el país, monitorean en tiempo real, eliminan el uso de documentos impresos, optimizan y unifican la información, el buen desempeño logístico y promueven alianzas entre las aduanas y el sector privado. Misiones de la aduana. Podemos englobar las misiones que desarrollan los organismos de control aduaneros en las siguientes. Fiscal: mediante la aplicación y vigilancia del cumplimiento de determinados derechos de importación y exportación a la introducción o salida de las mercancías. Seguridad: íntimamente ligada con la anterior, evita el fraude aduanero y lucha contra el contrabando, ya sean drogas, armas o patrimonio histórico. Salud pública: controla la entrada de animales, alimentos, residuos tóxicos,
que podrían suponer un peligro para la salud pública de los civiles. Estadística. Elaboran estadísticas de comercio exterior. Bueno, ¿y qué es un agente de aduanas? Pues un agente de aduanas es un profesional que se encarga de la función pública aduanera. Él puede prestar los servicios a otras personas sobre el despacho y recolecta de la mercancía. El agente de aduanas tiene la responsabilidad a su cargo sobre aquellas acciones u omisiones que puedan influir en el deterioro o menoscabo de los aranceles. Estos son considerados como funcionarios públicos y que si incurren en algún delito pueden ser investigados y acusados por la jurisdicción penal. Entonces, ¿cuál es la normativa vigente de las aduanas? La normativa vigente de las aduanas es el Decreto Único del Régimen de Aduanas 1165 del 2019. Con este decreto 1165 del 2 de julio del 2019 se consolida, compila y armoniza la legislación aduanera vigente y se incluyen nuevos componentes de materia de facilitación del comercio. Este decreto otorga seguridad y estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior. Esto para poder impulsar la economía del país. La nueva normativa empezó a operar de forma integral el 3 de agosto del 2019. Los principales cambios que incluyen el decreto son los siguientes. Primero, la incorporación de mecanismos para promover las importaciones relacionadas con la industria del cine y las actividades audiovisuales. Segundo, la creación de procedimientos aduaneros para un mejor manejo de las ayudas humanitarias en zonas de frontera. Tercero, establecer la figura de puertos turísticos para promover el sector y la ampliación del cupo y de las cantidades en la modalidad de viajeros. Cuarto, aumenta de 15 a 30 días el plazo para legalizar mercancías sin pago de sanción, además de permitir la salida de las mismas desde la zona franca en la que se encuentran al resto del mundo, bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Quinto, elimina lo relativo a las vigencias escalonadas. La totalidad de su articulado entrará a regir a los 30 días siguientes a su publicación. Y así se da cumplimiento al compromiso asumido por los usuarios del comercio exterior en agosto del 2018. Sexto, incluye el procedimiento aduanero, solicitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, necesario para dar operatividad a los instrumentos de promoción del comercio exterior. Séptimo, establece las modalidades aplicables tendientes a materializar los beneficios del Plan Vallejo y las comercializadoras internacionales del no pago de los gravámenes arancelarios o del IVA en las importaciones para facilitar los procesos de exportación. 8. En las zonas francas contiene las operaciones de comercio exterior de bienes, importación, exportación, tránsito aduanero, operaciones costa afuera y procesos de traslado de bienes entre los usuarios de las zonas francas. Y 9. Acoge lo solicitado por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, INALDEX, sobre la viabilización al cabotaje para algunas operaciones de exportación desde la zona franca cuando su salida se produzca por vía marítima o aérea. Poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo exigido para el respectivo nivel de agencia de aduanas. Así, agencia de aduanas nivel 1, 3.500 millones. Agencia de aduanas nivel 2, 438.200.000 pesos. Agencia de aduanas nivel 3, 142.500.000 pesos. Y agencia de aduanas nivel 4, 44 millones de pesos. No tener deudas exigibles por conceptos de impuestos, anticipos, retenciones, derechos de aduanas, intereses, sanciones o cualquier otro concepto administrativo por la DIAN, salvo que exista acuerdo de pago vigente. Contar con personas idóneas profesionales con conocimientos específicos o experiencia relacionada con la actividad de comercio exterior. No encontrarse incursa la sociedad, sus socios, accionistas, administradores, representantes legales o a sus agentes aduaneros en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Contar con una infraestructura financiera, física, técnica, administrativa y con el recurso humano que permita ejercer de manera adecuada la actividad de agenciamiento aduanero. Y por último, aprobar las evaluaciones de conocimiento técnico que realice la DIAN o un tercero autorizado por esta misma entidad. Hay unas faltas que pueden cometer las aduanas y deben ser sancionadas. Por eso las clasificaremos primero por su gravedad y luego por su naturaleza. Por su gravedad existen las gravísimas, graves y leves. Y por su naturaleza, las sustanciales y las formales.
Por su gravedad, las gravísimas son aquellas que dan lugar a la cancelación de la autorización o habilitación de operador de comercio exterior. Las graves son aquellas que se sancionan con una multa superior a 200 VT o al 60% del valor de los fletes o al 60% del valor de la mercancía. Y las leves son aquellas que se sancionan con amonestación o con multa, que debe ser igual o inferior a los 200 VT o al 60% del flete o al 60% de la mercancía. Por su naturaleza, las sustanciales. Las sustanciales son aquellas referidas al incumplimiento de obligaciones que afectan el orden económico del Estado. La determinación, liquidación, pago de derechos, impuestos, sanciones y o rescate, la presentación o entrega de la carga o la mercancía, la declaración aduanera de la mercancía, incumplimiento de las restricciones legales o administrativas, entre otros. Y las infracciones formales son las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones o los procedimientos establecidos en la regulación aduanera vigente y que no correspondan a las infracciones sustanciales. Los INCONTEP son una serie de normas aceptadas y reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones de compradores y vendedores en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los INCONTEP se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimentan el comercio internacional. Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta en la aplicación de los ítems 2020. La primera, para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600. Normas que regulan los créditos documentarios porque es el único que admite el host. El segundo indicativo para tener en cuenta es el siguiente. Tenemos que indicar que se aplican los INCONTEP 2020 en el contrato de venta, porque si no pueden aplicar los INCONTEP del año 2010 o 2000 o el año 2000. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los INCONTEP CIF y CIP. Para el transporte marítimo bajo el INCONTEP FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el BL con la anotación on board para el vendedor. Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta en la aplicación de los ítems 2020. La primera, para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600. Normas que regulan los créditos documentarios porque es el único que admite el host. El segundo indicativo para tener en cuenta es el siguiente. Tenemos que indicar que se aplican los INCONTEP 2020 en el contrato de venta, porque si no pueden aplicar los INCONTEP del año 2010 o 2000 o el año 2000. Y les voy a dejar una imagen para que puedan ver reflejado o detallar más cuáles son los INCONTEP 2020. Interesante intervención de Eduardo. Siguiendo con el tema, su servidor Juan Mejía, vamos a hablar sobre los beneficios del régimen aduanero, de tal manera que el régimen aduanero busca contrarrestar el fraude, el comercio ilícito y la violación a los derechos de la propiedad intelectual. El nuevo estatuto aduanero fue presentado por el presidente Santos, el cual se constituye una herramienta fundamental para mejorar el comercio exterior de Colombia, poniendo en las manos de los empresarios herramientas que ayudan a mejorar la competitividad del sector privado, permitiendo a las empresas movilizar de forma más rápida sus mercancías de exportación e importación, lo cual también reduce los costos de comercialización, mejorando así la fiscalización y la vigilancia para combatir con más fuerza el contrabando. Dentro de las ventajas del nuevo estatuto aduanero tenemos el sistema de administración de riesgos, dentro de los cuales los puntos claves son que a través del nuevo sistema se facilitarán las operaciones de comercio exterior sin afectar el control que se realiza sobre estas.
También se identificarán las operaciones y operaciones riesgosas, enfocando en estos el control, pero a su vez también facilitará el despacho aduanero a quienes no presenten riesgo alguno. También permitirá identificar a los usuarios del comercio exterior confiables para ofrecerles beneficios en el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. Finalmente, todas esas medidas se verán representadas en menores costos, contribuyendo con ello a mejorar la competitividad de las empresas. La fiscalización se trata de un aspecto fundamental en el nuevo estatuto aduanero, dado que se moderniza este proceso al propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones a través de la gestión persuasiva y de contrarrestar el fraude, el comercio ilícito y la violación a los derechos de la propiedad intelectual. Así se garantiza la satisfacción de las obligaciones a cargo de los diferentes actores del comercio internacional. Por ejemplo, la factura de venta en Colombia será un documento que ampare la mercancía extranjera adquirida por el consumidor final. Igualmente, los errores formales en las declaraciones aduaneras no serán objeto de sanción y se establecen causales de exoneración de la responsabilidad, lo que antes no existía. La aprehensión y decomiso de la mercancía corresponderá únicamente a casos de mercancía diferentes y no a errores formales. La sanción del 200% cuando sea posible apreender la mercancía se aplicará solo después de un procedimiento previo en el que se cancele el levante. Además, habrá reducción en los eventos en que la mercancía ha sido consumida o destruida. ¿Qué son las obligaciones TAC? La definición de las obligaciones TAC es muy amplia, pero para comenzar a entenderlas podemos resumirlas de acuerdo con el objetivo estipulado por la DIAN para su funcionamiento, cuyo propósito principal es la de hacer cumplir a las personas naturales y jurídicas del país con las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias TAC. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué son las obligaciones tributarias? Las obligaciones tributarias son, vistas desde la manera más sencilla, el deber de las personas naturales y jurídicas de pagar los impuestos que el Estado considere pertinentes, de acuerdo con sus propiedades e ingresos. Dicho de una manera más especializada, las obligaciones tributarias son la relación o el vínculo que surge entre el Estado, que en este caso es el sujeto activo, y los sujetos pasivos cuando se establece un hecho imponible. El objetivo es que cada persona entregue mediante los impuestos una parte de sus ingresos para satisfacer las necesidades colectivas que surgen periódicamente y poder financiarlas. Es decir, que las obligaciones tributarias deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y son una contribución de carácter económico en contraprestación del disfrute de los espacios y elementos de naturaleza pública que son administrados por las entidades gubernamentales. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Holdan. Muy buenas noches, compañeros, mi nombre es Holdan Martínez. Yo les voy a hablar sobre el tipo de obligaciones tributarias. Bueno, tenemos en primera instancia las obligaciones tributarias sustanciales. Este quiere decir que se refiere a la acción concreta de cumplir con el pago de los impuestos que explicamos anteriormente. Las obligaciones tributarias formales son los procedimientos que los sujetos pasivos deben hacer para cumplir con las obligaciones tributarias sustanciales, como por ejemplo la declaración de renta que se debe realizar para posteriormente pagar renta o la actualización en el RUT. Es indispensable para que el sistema reconozca a la persona en cuestión como un sujeto pasivo y puede decidir cuáles son sus obligaciones, velar para que sean acatadas y tomar acciones sancionatorias en caso de que se evadan. Pero ¿qué son las obligaciones aduaneras? Las obligaciones aduaneras son, antes de definir qué son las obligaciones aduaneras, es importante entender qué es una aduana. Una aduana es una oficina de naturaleza pública que controla el movimiento de entrada y salida de mercancías y o personas ubicadas en fronteras, puertos, aeropuertos de un estado, donde se registran, administran y regulan estas actividades. Asimismo, las aduanas se encargan de hacer efectivo el cobro de los impuestos por importación o exportación de bienes según el arancel o tasa territorial respectiva sea tasada.
con el fin de intentar equilibrar los mercados. Las obligaciones aduaneras son el vínculo jurídico que se forma entre la administración aduanera y cualquier persona relacionada directa o indirectamente con cualquier régimen, formalidad, destino, trámite u operación aduanera, derivado del acatamiento de los compromisos afines a cada uno de estos. Asimismo, se entiende como obligación aduanera el cumplimiento de las formalidades previas que deben ser realizadas por los actores implicados en el proceso y todo el espectro de acciones conectadas con este tipo de actividad, tales como la entrega de dispositivos y embarque de las mercancías que se pretenden importar y exportar. De no cumplirse con estas obligaciones, los sujetos pasivos de quienes se considera estarían infringiendo la ley. Esto puede ser objeto de sanciones entre el decomiso de la mercancía al considerarse contrabando, el cierre del establecimiento o en su defecto la imposición de acciones penales dependiendo de la gravedad del caso y la incidencia. Existen lugares como la Unión Europea en que se ha hecho un acuerdo para suprimir las aduanas y en los 27 países que conforman esta asociación el tránsito interno de personas y mercancías es libre. Sin embargo, si por ejemplo un colombiano quiere viajar dentro de la Unión Europea, debe pasar un primer filtro en Colombia y otro al llegar en Europa, pero mientras se encuentra allá puede movilizarse con libertad, autonomía, entendida dentro de sus proporciones legales. En 1978, el sueño de Umberto Benedetti Martello se hizo realidad. Aduanas Ubemar S.A., nombrada así por las iniciales de su fundador. Inició operaciones con tan solo 7 colaboradores prestando servicios a una empresa multinacional. Con gran esfuerzo y dedicación, pronto Ubemar se posicionó en el mercado local y nacional con nuevos negocios. Luego de gran experiencia y conocimiento del mercado, Ubemar se convierte en un actor fundamental en la cadena de logística del comercio exterior al brindar opciones y alternativas de manejo integral de carga, servicio de fletes y transporte, local, nacional e internacional, administración, almacenamiento e inventarios en bodegas. Hoy en día, Ubemar se erige como una agencia de aduanas nivel 1, con más de 230 profesionales altamente calificados y en constante capacitación. Cuenta con sucursales en los principales puertos y aeropuertos del país: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Bogotá. Además de alianzas estratégicas para la atención de operaciones fronterizas. Aduanas Ubemar posee certificaciones en normas y estándares de calidad y seguridad como son ISO 9001, BASC y OSAS 18001. Aduanas Ubemar,
promueve una constante mejora de las actividades con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y oportuno que asegure el correcto funcionamiento de la cadena logística, garantizando la seguridad jurídica aduanera, brindando además asesoría y soporte para lograr la plena satisfacción de sus clientes.